Hola familias, bienvenidas. Esto es Escuela de Ilusiones. Hoy vamos a hablar del libro La gramática de la fantasía de Gianni Rodari y la creatividad infantil relacionada con la creación de historias. Gianni Rodari fue un escritor, pedagogo y periodista italiano nacido en 1920 y fallecido en 1980. Escribió muchas obras juveniles e infantiles, seguro que te suenan algunas, como Cuentos por teléfono, Los enanos de Mantua o Cuentos para jugar. Estoy segura de que en algún momento has leído algo de Rodari, seguro. El libro del que hoy os traigo unas cuantas ideas de actividades, La gramática de la fantasía, subtitulada Introducción al arte de inventar historias, ya sabéis por dónde va el tema, es un ensayo de pedagogía dirigido al personal docente, a las madres y a los padres. La obra tomó forma en un encuentro con docentes en el que participó Rodari en 1972, invitado por el Ayuntamiento de Reggio Emilia. ¿Os suena, verdad? Y es resultado de años de trabajo en el campo de la creación literaria y de la fantasía. Vale, hasta aquí genial. ¿Y ahora qué es la creatividad? El diccionario de la RAE da dos acepciones. Por un lado, la facultad de crear y por otro, la capacidad de creación. He buscado también en Wikipedia y según la Wikipedia es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Cuando hablamos de creatividad, lo interesante es que no solamente va a permitir la función de crear, no solamente nos va a permitir crear cosas, sino que además va a ayudar a nuestros peques a expresar sentimientos, emociones que hayan quedado tapadas, frustración, por ejemplo, ira. Va a ayudarles muchísimo con cosas también que le haya podido generar dolor. Entonces, todo esto, si escuchamos con atención una historia inventada por nuestros peques, pues es posible que vayamos pudiendo sacar, rascando algo de información sobre algo que les haya ocurrido. Además es una manera muy interesante para descubrir el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque cuando jugamos con el lenguaje, además de fijar los conocimientos de lo que sería el lenguaje del día a día, también creamos. De esta manera le damos alas a la posibilidad de los límites que puede tener nuestra lengua materna. Cuando hablamos de buscar juegos para jugar con las palabras, el primer juego que os propongo es el de cuentacuentos. Esto no tiene demasiado que ver con el cuentacuentos al que podemos estar acostumbrados, en el que es el adulto quien se sienta a contarles una historia a los peques. En este caso, la idea es improvisar una historia que voluntariamente la persona que decide ser cuentacuentos va a contarnos. Es decir, como todo en los juegos, no tenemos que obligar. Otro de los juegos propuestos por Gianni Rodari en su libro La gramática de la fantasía sería recortar titulares de periódicos y hacer una mezcolanza con estas palabras. De esta manera podríamos coger palabras sueltas o pequeñas frases e intercambiándolas crear nuevas noticias que sean divertidas, humorísticas, que sean simplemente absurdas o incluso podemos llegar a crear poemas. Por ejemplo, la cúpula de San Pedro, herida a puñaladas, huye a Suiza con el tesoro. O quizá, grave choque en la A2 entre un tango y otro en honor de Gaspar Jovellanos. Otra actividad muy interesante y muy divertida es inventar historias a partir de una palabra dada. Si yo, por ejemplo, elijo llave, agujero o trébol, vamos a crear una historia que contenga esa palabra. Haced una prueba buscando palabras que os apetezca meter en historias. Seguro que os salen cosas interesantísimas y muy divertidas. El siguiente juego se llama El binomio fantástico y es muy parecido al anterior, pero en vez de con dos palabras. ¿Esto por qué? Cuando decimos dos palabras que sean muy parecidas, como por ejemplo perro y caballo, que son palabras de animal, mamífero, cuatro patas, tal. Bien, pues ahí digamos que las palabras son relativamente cercanas en nuestro cerebro, pero cuando decimos dos palabras ajenas, es decir, cuando hacemos un binomio fantástico, una provoca a la otra. Y esto hace que nuestra imaginación vaya mucho más allá. Imaginaos que os digo cohete y caracol, coche y margarita, o bombilla y avestruz, montaña y abuela. ¿Qué tal violín y galaxia? Balón y semáforo. ¿Cómo podemos hacer para que las dos palabras sean realmente distintas? Pues en vez de que yo las elija, pues imaginaos que tenemos a varios niños con nosotros. Pues que de forma independiente, sin que uno vea la del otro, elijan cada uno una. De esta manera nos aseguramos que están muy poco relacionadas. En caso de que estén relacionadas, pues podemos cambiar y ya está. Otra opción sería señalar en un diccionario sin mirar. Esto está bastante guay porque además nos permite
digamos, jugar con el diccionario. Es una forma de acercarlo en nuestro día a día y que esté más presente. En el libro Los orígenes del pensamiento en el niño, Henry Wallon hablaba de que los conceptos van por parejas. No vas a entender el concepto de blando hasta que no entiendes el de duro, el de alto hasta el de bajo. Incluso no vas a poder entender el de la unidad hasta que no hay más de uno. También Paul Klee hablaba de que no hay conceptos en sí mismos, sino que regularmente hay binomios de conceptos. El siguiente juego que he encontrado en la gramática de la fantasía y que me ha parecido muy divertido es ¿qué ocurriría si? ¿Qué ocurriría si pudiéramos viajar en el tiempo? O quizá, ¿qué ocurriría si pudieras teletransportarte a cualquier lugar del mundo? O si tu madre se convierte en lagartija. O si te salen alas de mariposa. ¿Y si pudieras pedir 3 deseos? ¿Y qué ocurriría si tuvieras que vivir encerrado en una botella? ¿Qué ocurriría si los dinosaurios caminasen aún entre nosotros? ¿Y si toda la Tierra estuviera congelada? Podemos provocar debates muy interesantes con hipótesis un poco más aventuradas. ¿Qué ocurriría si de repente en todo el mundo se acaba el dinero? ¿O qué ocurriría si no tuviéramos cerebro? Este juego a los niños les encanta, así que os animo a que os pongáis las pilas y empecéis a introducir este tipo de juegos en vuestro día a día. Otro de los juegos que aparecen en la gramática de la fantasía es deformar palabras. ¿Os dais cuenta? Es un juego que probablemente hayáis visto de forma espontánea en vuestros peques. Es muy habitual que deformen palabras simplemente por jugar, ya no por un tema de equivocación, sino que conociendo la palabra correcta la cambian a algo que es un juego. Se trata de un juego muy importante porque estimula su capacidad como hablantes. Como os decía al principio, todo el tema de jugar con el lenguaje va genial para conocer mejor ese lenguaje, aunque parezca contraproducente. Con este juego podéis tener diferentes variantes. Realmente se trata de crear palabras que no existen. Una forma, por ejemplo, sería añadiendo prefijos. La tri-vaca, el antiparaguas, indeber. ¿Qué será? Micro, maxi, bice. ¿Os imagináis la cantidad de palabras que podemos inventar creando nuevos conceptos y que además nos van a ayudar a formar nuevas historias? Gianni Rodari también nos habla del error creativo. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando vemos que uno de nuestros peques se equivoca en una palabra, en vez de corregirla, sigamos la bola. Imaginaos que, por ejemplo, he escrito están bailando una J, pero escribo J con G. Bien, están bailando una gota. ¿Vale? ¿Cómo se baila la gota? ¿Qué es esto de la gota? ¿Es un nuevo baile? ¿Lo has descubierto tú? Es importante que cuando hagamos este juego se note que estamos jugando y que no estamos burlándonos. ¿Por qué? Pues porque no queremos que nuestro hijo se sienta herido. Queremos darle una vuelta de tuerca y que se dé cuenta de que estamos haciendo algo divertido gracias a ese error que ha cometido. Está perfecto equivocarse para poder aprender. De hecho, es posible que después incluso le apetezca escribir la historia de la gota o podamos dibujar unas personas bailando una gota. Si tenéis la posibilidad de jugar con otras personas un día que hagáis una quedada, estéis haciendo una celebración o incluso en el parque, pues una opción muy divertida es en pequeñas papeletas tener una serie de preguntas previamente preparadas, por ejemplo, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo la gente? ¿Y cómo acabó? La idea es, una vez que hemos dicho estas preguntas, el primer jugador responde la primera pregunta en un papel que nadie más lee, que el papel queda doblado. Segundo jugador responde a la segunda pregunta y dobla su papel. Tercer jugador responde a la tercera pregunta y dobla su papel. Cuando hemos acabado toda la ronda, leemos en orden la primera respuesta, la segunda respuesta, la tercera respuesta. De esta manera vamos a crear una historia inventada entre todos que no va a tener sentido, pero que nos vamos a pasar un buen rato. Sería un poco parecido al teléfono escacharrado de toda la vida, pero con papeletas ocultas, lo cual está genial porque además vamos a fomentar el proceso de lectura y escritura de nuestros peques. Aquellos que todavía no sepan escribir, es posible que necesiten la ayuda de un adulto, pero les va a motivar un montón para poder querer jugar en otras ocasiones y hacerlo ellos mismos. Espero que te sirva de ayuda y que te animes a ponerlo en el día a día en práctica. Además, piensa que al ser juegos muy sencillos y de vocabulario, es realmente fácil incluirlos pues, en los trayectos de coche, tren, en las salas de espera en el médico, en un restaurante. Es decir, que realmente es una herramienta muy cómoda para llevarla siempre encima. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, te animamos a que pongas en comentarios qué te ha parecido y si te apetece que hagamos una segunda parte con más herramientas de este autor italiano. Y sin más, me despido. Hasta otra semana. ¡Chao!